para demostrar que necesitas una nueva constitución. Hoy día se está aprendiendo el tema y eso es bueno, ¿ya? Pero lo importante, y es importante que se hable de asamblea constituyente, ¿ya? Porque no necesariamente porque se vaya a hacer asamblea constituyente, pero por lo menos ya tiene el extremo de allá es la asamblea constituyente, el extremo de acá es como la reforma constitucional. Ya por lo menos vaya a tener algo entre medio de las dos cosas, quizá una nueva constitución igual. Entonces, el avance de estas fuerzas evidentemente tiene que ser paulatino. La constitución es clave, es decisiva, ¿ya? Pero no podemos partir hablando del sueldo mínimo y a los 5 minutos decir nueva constitución, porque no se entiende. Cuando dice reformar la constitución, por ejemplo, ¿qué te gustaría a ti que se cambiara la constitución? A ver, primero, la validación de la existencia de derechos colectivos, no solo individuales. Derechos colectivos más allá del derecho a la reunión, ¿ya? A estar como en desacuerdo, o sea, una cosa así como súper barata que tenemos, ¿ya? La existencia de bienes públicos, la claridad constitucional de que existen bienes públicos. Creo que Chile necesita más una reforma importante en términos presupuestarios, y eso debe estar garantizado en la Constitución, de que las regiones tengan presupuestos autónomos importantes. Y si es necesario incluso una lógica más federalista, puede ser. Que la Constitución establece todo eso que estás diciendo. No, no es verdad, eso no está diciendo. No. Mira, uno de los cambios importantes de la Constitución, ¿sí?, que se puede crear, no se puede reformar la Constitución, la Asamblea Constituyente, es recurrente desde la Constitución del 80 y después de Ricardo Lagos del 89, se ha pedido siempre, ¿sí? Pero la Constitución, dentro de sus mismas bases, establece cuáles son los mecanismos para cambiarlo, ¿sí? Los bienes públicos, la participación, qué sé yo, eso está establecido en la Constitución. Mira, una cosa importante, como opinión, que se puede hacer a la Constitución, y que nosotros, como estudiantes, y como gente estudiante, que es universitario, se puede solicitar. Yo creo que está el problema de los alcaldes, de los concejales, que se va a preguntar. Uno le puede solicitar, ¿sabes qué? El defensor del pueblo, el ombudsman, Argentina, Uruguay, España, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Colombia, Ecuador, ¿bien? Brasil, Estados Unidos, España, sí, todos lo tienen. Chile lo tiene. El proyecto está viniéndose del año 1997 en el Congreso para que se pueda crear esa figura. Eso yo te digo, convencer que es sumamente importante, ¿sí?, el defensor del pueblo, porque queda una etapa intermedia entre el Estado y el pueblo, ¿sí?, que esa persona forma parte de una institucionalidad y eso queda dentro de un artículo transitorio en la Constitución. Eso es lo que deberíamos pedir. ¿No? Pero a veces, porque yo le digo, ese es el asidero para que las personas tengan defensa. Sí, pero tú puedes pedir el ombudsman y pedir muchas cosas más. Te insisto, en la Constitución chilena actual está prohibido dar recursos a toda la ciudadanía, porque es un Estado subsidiario. ¿Cómo? Hay un Estado subsidiario, por tanto tú no puedes, por ejemplo, dar salud para todos gratuita. No puedes dar educación gratuita para todos. Está prohibido constitucionalmente. No, constitucionalmente está garantizado. No, está prohibido. Está prohibido. Se define el Estado chileno como Estado subsidiario. Por tanto, el Estado subsidiario debe. Bien. El Estado. Muy bien, te entiendo. Está bien, pero esto que sea un debate, una reflexión en torno a todo. Es un debate en base a opiniones fundadas. Sí, pues. Hay que cortar el. Gracias por estar acá, yo no tengo vida. Muchas gracias. Está bien, si no, mira, yo le digo, mire, un gusto, disculpen, yo vengo pasando y dice, un gusto, señor Javier, un gusto, abogado, sabe que no es posible una reforma constitucional. Pero obvio que si tú pretendes cambiar la Constitución con las condiciones de una Constitución dictatorial,
obviamente va a decir, bueno, yo tengo que amarrar. Ese otro problema. Respetemos las palabras, por favor. Era pregunta, respuesta. Si No, quieres un hacer diálogo. otra pregunta, puedes formularla para quien la pueda responder. No es un diálogo. ¿Alguna otra pregunta? Si Alberto podría contestar, aclarar la Que el ombudsman se acaba de instalar en la municipalidad hace un mes. Sí, Sí, el defensor ciudadano. pero no constitucionalmente. No, a nivel municipal. De todas maneras es un avance porque es la segunda o tercera ciudad en Chile que la incorpora bajo el concepto, digamos, y es una contribución importante. Sí, yo te digo que sí. No debe ser solamente como defensor del pueblo. Debe ser una forma integral. Felipe. Un saludo a todos. Quiero retomar algo que me llamó bastante la atención y que salen bastantes dudas. Hablamos sobre lo frágil que se hace esta actividad económica si no pasamos, principalmente en el cobre. Hablamos de la explotación del cobre como sustento económico a nivel nacional. Evidentemente, como modelo de desarrollo, o como durante los modelos de desarrollo, como país no hemos basado en la explotación de materias primas. En algún momento fue quizás, no sé, el agro, digamos. A lo mejor después fue el salitre, que no terminó porque explotamos todo el salitre, sino básicamente porque terminó la demanda de salitre, ¿cierto? Asumo también que el cobre podría pasar algo así también. No es que vayamos a explotar o vayamos a cubrir no solo a los chinos, sino que todo el mundo que empieza a necesitar este cobre, nosotros vamos a explotar tanto nuestro cobre que vamos a terminar con el recurso acá en el país. Si no basáramos la economía en esa lógica, en la de materias primas, ¿en qué la basamos? ¿Cómo transformamos basar la economía en esta manufactura o en este valor agregado que a lo mejor lo hacían los japoneses, que a lo mejor lo hacen los Estados Unidos, etc.? Mira, muy simple. El litio, nosotros estamos en la batalla del litio, qué sé yo. Resulta que el litio se usa básicamente para baterías. La batería de un auto eléctrico vale hoy día $20.000. Si Chile es el productor de litio de esa batería, Chile se queda de esos $20.000 con $40. ¿Ya? O sea, si pensamos que el litio es la solución, estamos súper equivocados. Es cierto, mañana la batería no va a valer $20.000, va a valer $5.000. Pasado mañana quizás valga $2.000. ¿Ya? Pero en cualquier caso, en ese momento vamos a seguir nosotros con los $40. Entonces, la materia prima necesariamente requiere valor agregado para que esto funcione. Y eso requiere fundamentalmente la noción de que la riqueza no está en la tierra. Fíjate lo que nos dice nuestra cultura económica. La riqueza está en la tierra, la riqueza está en el mar, la riqueza está en las montañas, la riqueza no está en ti. ¿Y qué dicen los chilenos respecto a sí mismos? Lo tenemos investigado. Somos unos pecadores económicos, no sabemos qué hacer, no sabemos trabajar, somos improductivos, no servimos para nada. Obvio, si tú sientes que la riqueza está puesta en la naturaleza, ¿ya? Y no está en ti, obviamente vas a pensar eso. Mientras pienses eso, el camino de cómo se sale de eso es múltiple. O sea, tú tienes que generar cultura, desarrollo cultural, conocimiento. El camino no es decir, nos vamos a dedicar a hacer los chips de las computadoras. Puede ser. Pero Chile rechazó cuando vino Intel a instalarse en Chile. Y se fue a Costa Rica. ¿Ya? Dijo, a mí no me interesa la tecnología. O sea, estamos en una dinámica en la cual debemos pensar en el valor que vamos a tener nosotros para producir. Yo no tengo idea, porque no hemos llegado a Chile, qué vamos a ser capaces de producir. Lo que tengo claro es que si tú produces un fármaco, ¿ya? Y no la materia prima, te llevas inmediatamente, ¿ya? $3.000 millones y no 100. Entonces, de eso se trata. Obviamente, cuando decimos, nos vamos a poner a competir haciéndole televisores, no necesariamente. O sí, no tengo idea. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la medida en que sepamos dónde estamos desarrollándonos mejor para poder tener ventajas comparativas. Obviamente al principio va a ser mucho más caro que los chinos. Oye, yo quisiera hacerte una mención aquí, perdona que quiebre la conversación. Yo conozco un sector en profundidad que
que hoy día merece la atención de muchos, y esta es una aberración que yo creo que tú deberás tratar de entender. Chile hoy día está discutiendo una ley de pesca y en lo central tiene que ver con 3 recursos: sardinas, anchoas, puré. Son 1.100 millones de toneladas. ¿Ya? Esas 1.100 millones de toneladas la controlan 4 grupos económicos en un 90%. 3 grupos están en disputa con esos otros 4 que quieren una repartija, y se discute caso hay licitación o no. Y esa es la disputa que hay. Bueno, esos 1.100 millones de toneladas, a propósito de ligarlo con qué hacemos, ¿ya? Yo vengo de un sector que me gané hace como 5 años atrás un proyecto de innovación que se llamaba anchoas biotecnológicos, de tal manera que las anchoas y las sardinas se pensaran como proteínas, y apalancar a las universidades y a los centros de investigación que en vez de hacer una tontera como harina de pescado, la podríamos meter para múltiples usos. Yo pensaba en algunas cosas que podían ser potenciadores de sabor, pero se puede hacer a lo mejor hasta cura para el cáncer, ¿ya? Pero lo que ocurre es que estas 1.100 millones de toneladas tienen una segunda gracia. Son el segundo stock a nivel mundial que tiene Chile, a nivel mundial, de omega 3. ¿Ya? Por si acaso nadie no lo sabe, el omega 3 sirve para que nosotros seamos inteligentes. O sea, si no comemos omega 3, tenemos menos probabilidad de inteligencia, porque ese es un elemento esencial. Lo sabe el Ministerio de Salud y tiene derecho. Y el segundo elemento es que tiene proteína casi igual al pollo, el 20%. Pero nosotros pescamos estas 1.100 millones de toneladas y la transformamos, va a un negocio dentro de la élite, ¿cierto? Y se transforman en la industria del pollo, del salmón, del cerdo y de los pavos, ¿ya? Y entonces el kilo de proteína en Chile vale 2.000 pesos. Y cualquier pobre que quiera postular a comerse un kilo de proteína marina no tiene acceso, está prohibido. Nadie puede tener acceso a comer ni puré, ni sardina, ni ninguna otra. No, ustedes van a los supermercados, hay de Tailandia, sardina de Tailandia, de cualquier otro lado, brasileña, ¿ya? Pero no hay chilena. La clase política desde la concertación hasta el día de hoy lo ha visto pasar sin que a nadie le asuste, ¿ya? Son 1.100 millones de toneladas de proteína y que tienen que ver con la alimentación nuestra. Dicen que el omega 3 y toda esta cuestión tiene que ver también, nos ayudaría a mejorar que no tengamos 2 de cada 3 chilenos con obesidad o con sobrepeso, ¿ya? También tiene que ver con eso. Y entonces tú dices, yo tengo presentaciones en la Fiscalía Nacional Económica, igual que tú he peleado en el Mercurio, en la Tercera, en todos lados, colocando este tema porque no se instala el problema de la alimentación. En Chile no existe la posibilidad del derecho a elegir vivir sano, no existe, no hay ninguna posibilidad. Entonces el tipo no tiene tan solo, no tiene acceso a la educación, sino que no tiene acceso a proteína barata a 100 pesos. ¿Ya? Tiene prohibido. La élite se la encargaron, se la robaron y se apoderaron a 100 pesos del kilo para él. Esa es una aberración que, como dices tú, yo la única confianza que tengo es, como tú dices, machácala 100 veces porque en algún minuto ya se la van a hacer cargo los movimientos estudiantiles. Creo que los estudiantes, algunos de aquí me conocen porque he estado machacando esa idea, porque al principio me pasó a mí, pero de repente vi que este era un problema no mío, sino que era un problema de todos. ¿Ya? Pero ahí tú tienes un problema de que estamos encajados, sí, que no podemos mirar un negocio que tenemos en la mano, no vamos a avanzar si, y con esto termino, si los propios estudiantes nos empiezan a mirar, pero esto es una estupidez, ¿por qué no explotamos nosotros de una manera distinta? Más de alguna vez los estudiantes se plantearon, ¿y por qué no tomamos nosotros los recursos naturales y los pensamos de una manera distinta? Sí, pero o sea, puede reflexionarse. Sí, lo que pasa es que justamente ahí hay un muy buen ejemplo donde el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo que requiere a mi juicio un 2.0, o sea, tenés que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa en la cual, por ejemplo, si todas las personas que trabajan en distintos sectores, yo he hablado, en muchos sectores me han explicado el tema forestal, me explicaron una cosa muy parecida, digamos, ¿ya? Entonces uno empieza a ver cómo es esta historia, y si todas esas personas escriben esos documentos, los circulan, hacemos que esas cosas empiecen a pasar, al final las sociedades pueden hasta tratar temas súper complicados. Yo el año pasado,
yo hice la gestión como para instalar en prensa del tema del crédito conal del Estado. ¿Ya? Me enteré porque trabajaba con un tipo que había trabajado ahí y me contó cómo funcionaba. Y yo le dije, no lo podía creer, entonces fui a hacer la gestión. Pero esa gestión, ¿ya?, era gracias a que el movimiento estudiantil existía, se podía hacer porque los medios estaban interesados en tratar de entender una cosa tan difícil como esa para poder entender lo que estaba pasando detrás de todo. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo bastante integrado. Ahí se necesita ir construyendo mucho material, mucho documento, ir circulándolo, metiéndolo en otros documentos principales, aumentando la aparición de quienes además pertenecen a ese mundo. O sea, los estudiantes no pueden llegar y hablar del tema de la pesca así como así. Pueden llegar a la pesca, pero tienen que llegar. Primero tienen que partir ahí los pescadores, ¿ya? Y entonces, y es muy importante que esto acontezca. O sea, aquí muchos pescadores artesanales dijeron, bueno, yo le vendo a los grandes grupos mi producción, porque así me salvo, ¿ya? Y eso está ocurriendo hoy día en Chile. Y eso a la larga es un desastre, ¿ya? Es lo mismo que las personas que tienen un localcito en un centro comercial. Tú vas, de verdad, eso es increíble. O sea, un centro comercial te cobra por el espacio y por el tiempo. Entonces, y te obliga además a hacerlo funcionar de manera lógica. Y tiene todos los datos tuyos. Te pide todas las ventas, todos los días te pide todo lo que vendiste, a qué hora vendiste todo, lo sabe todo de ti, ¿ya? El centro comercial te cobra 3, 4, 5, 6 o 7 millones de pesos por un local chiquitito. Y tú vas a producir en el mes 4 millones y medio, ¿ya? Y tenés que pagar los sueldos, tenés que pagar la existencia, ¿ya? Y tienes que quedarte con el margen. Y resulta que ese tipo se está suicidando en el tiempo porque el tipo conoce todo su negocio, entonces le empieza a ir bien y le aumenta el arriendo. Y llega Navidad, ustedes saben que en Navidad y en marzo los centros comerciales le cobran el doble a los locatarios. O sea, en vez de partir por 3 millones, partir por 6. Entonces, claro, tú le estás dando todo el poder al otro. La gracia es cómo tú eres capaz de construir un mercado, porque el mercado va a seguir existiendo siempre ha habido mercado, siempre va a haber mercado. El punto es que no haya economías de mercado, que es una cosa distinta, ¿ya? Pero siempre va a existir eso. El punto es que tú desarrolles la capacidad para estar metido con un proyecto comercial, coordinado con otros, en los cuales efectivamente pueda funcionar, y para que las autoridades políticas ayuden a que eso acontezca. Entonces, evidentemente, tu labor en ese sentido tiene que pasar a segundas etapas, terceras etapas, que van más allá de la convicción discursiva, sino que pasan también, y de la información, que es importante, pasan a tener documentación que permita acreditar esto, que permita que si tú me mandas algo, como la gente de Mideplan que me ofreció que me van a mandar un análisis de cómo el Estado subsidiario perjudica finalmente a los más pobres, ¿ya?, de acuerdo al análisis que ellos tienen, y no los beneficia, ¿ya?, me lo pueden decir, y yo tendría que repetirlo como loro en otra instancia, pero nada más. Yo necesito verlo, necesito palparlos, sentir que eso efectivamente está aconteciendo y tratar de entender ese proceso. Me comprometo sí a meterlo en mi repertorio investigativo. En honor al tiempo, vamos a hacer la última pregunta.